como otras veces, para que recuerden silenciar su micrófono para que el resto pueda escuchar sin problemas. Bien, resumiendo un poco lo que hemos, no abrirla. Resumiendo un poco lo que habíamos hablado en la parte final del capítulo 1, voy a abrir acá que no lo tenía ya, estuvimos hablando sobre el llamado a la unidad que el apóstol Pablo hace, y aquí lo tenemos, la exhortación a la unidad. Después de eso, en cuanto a la unidad, y recordarán el bosquejo, pero aquí, recordarán el bosquejo, lo voy a colocar acá también. En este bosquejo que hicimos acá, vimos que Pablo nos exhortaba a los filipenses y a nosotros también, obviamente, a ser ciudadanos del cielo, y esto tenía un propósito. El propósito de actuar como ciudadanos del cielo era mantener la unidad. Y esta unidad la veíamos en tres aspectos. En el capítulo 1, el final del capítulo 1 hablaba sobre estar unidos en la lucha de presentar el Evangelio y sin miedo a la oposición. El capítulo 2, los primeros dos versículos hablaban de estar unidos en amor, a través de recordando, ¿cierto?, que tenemos las bendiciones de la ayuda de Cristo, el aliento de Cristo, la comunión del Espíritu y el amor de Dios. Y los versículos 3 y 4 nos hablaban de estar unidos en humildad. Esto significaba no mis metas, no mi gloria, estimando superiores a los demás y mirando el bien de los demás. ¿Ok? Hasta ahí llegamos y terminaba el capítulo, o sea, seguía el capítulo 2 en el versículo 5, dando una frase que nos iniciaba lo anterior, que era el mayor ejemplo de humildad. Le voy a pedir a Marcelo que pueda leer del versículo 5 al versículo 11, por favor. ¿El cuál? Filipenses 2, 5 al 11. Calma. 5 al 11. Vale. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Este es un pasaje muy interesante, perdón, muy interesante, súper muy recontra interesante, y es un pasaje que la verdad ha llevado a hartos discusiones, por así decirlo, a través de la historia de la iglesia, porque habla de algo que se conoce bíblicamente como un misterio. Ahora, un misterio habla de que es difícil para entender para nosotros, pero para Dios es totalmente claro y obvio, pero nuestras mentes limitadas es difícil de entender. ¿Qué es lo difícil de entender? Cómo el Señor Jesucristo se despojó de su forma de Dios, tomó forma de siervo, cómo el Hijo de Dios llegó a estar hasta la muerte y cómo Dios lo exaltó. Ahora, todo esto significa que es difícil para nosotros entenderlo, y mucha gente ha tratado como de explicar un poco esto cayendo en errores. Yo acá en la introducción le escribí esto, dice, el texto a continuación es un hermoso pasaje que explica la persona de Cristo preencarnado, su encarnación y su exaltación. ¿Ok? No habla de Cristo preencarnado, la encarnación de Cristo y después habla de su exaltación. Por muchos quizás podría leerse como algo eminentemente teórico, lejos de la práctica. Cuando tú empiezas a leer esto y habla cómo Cristo tomó la forma de siervo, lo que significa forma, lo que significa despojar, qué significa que sea semejante a los hombres, qué significa que estuvo en la condición de hombre, qué significa la humillación. Quizá alguien podría decir, bueno, esto es algo teórico y no es algo práctico, por lo tanto no lo vamos a enseñar.
Hay gente que dice que no es bueno colocarle tanto énfasis a lo teórico, sino más bien enfocarse en lo práctico. Pero este pasaje nos demuestra que lo teórico y lo práctico está totalmente ligado y unido. Pablo habla de esto no para hablar de teoría, no para escribir un tratado teológico sobre lo que es la encarnación, sino, si recordamos bien, él está hablando de lo que significa ser humilde. Y el versículo parte diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, la teoría y la práctica van de la mano, aunque nosotros quizás no nos guste, porque tú no puedes poner en práctica aquello que no entiendes. Para poner algo en práctica tienes que saber la teoría, sino qué vas a poner en práctica. Si yo te hablo solamente teoría, por ejemplo, un buen ejemplo es la carta de Efesios. La carta de Efesios son 6 libros. Del 3 en adelante es exhortación. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero los primeros 3 capítulos, y lo que estamos estudiando en los jóvenes en oración, te habla de lo que Dios hizo por nosotros y las bendiciones que nos dio y a dónde nos lleva. Es un tremendo tratado hablando sobre toda la teoría, pero pasa la mitad de la carta hablando teoría, para la siguiente mitad entendiendo. Por lo tanto, ¿qué colocamos en práctica? La carta de los Romanos, 11 capítulos, habla sobre teología, y el capítulo 12 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La exhortación viene después que yo entiendo todo lo demás. Acá es lo mismo. Tú y yo no podemos hablar de humildad sin entender el verdadero significado de humildad. Y jamás vamos a poder ser humildes si antes no entendemos el mayor ejemplo de humildad que tenemos, entregado por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si el cristiano quiere aprender a vivir en humildad, hablamos recién, hace un par de días con una persona del grupo jóvenes, cómo a veces nos enfocamos simplemente en el haz. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que esforzarse, tú tienes que hacer esto, tú tienes que vivir humildemente, tú tienes que vivir con paciencia, tú tienes que ser de esta forma. Pero olvidamos que nosotros no nos esforzamos por nuestras fuerzas. Dios nos da los métodos y nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Yo no puedo cambiar por mis fuerzas, ¿cierto? No es solamente el esfuerzo humano, como dice un poquito más adelante el pasaje, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿cierto? Los frutos los produce el Señor en nosotros cuando nosotros estamos aferrados a Él. Bien, eh, déjame inhabilitar la anotación para que dejen de hacer tonteras como otras veces. Esto es acá. Gracias. Bien, entonces, yendo de plano al versículo, el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el versículo, ¿cierto? Ahora Pablo, como les decía recién, pasa a explicar el mayor ejemplo de humildad. Así como recién le escribió a los filipenses que no actúen por sus propias metas, recordará, ¿cierto? No actúen por su propia gloria. Vamos a repasarlo eso en el versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra contienda? ¿De dónde viene el término contienda? Que lo explicamos el martes. Asalariado, asalariado, ¿Ya? ¿Qué quiere algo decir? así. Implica hacer algo para ganar algo sin importar los medios. Ya, es como la figura, ¿cierto? Es como el colega de trabajo penca, ¿cierto? Que no le importa nada que tenga que pisotear a sus compañeros, que tenga que pasarlo a llevar y hacer lo que sea con el propósito de él escalar en el trabajo, ¿cierto? Esa es como la idea. Y eso es hacer las cosas por contienda, o sea, buscando sus propias metas. Y después dijimos también la palabra vanagloria, que está en el mismo versículo 3, y vanagloria es mi propia gloria, que yo no la merezco porque la gloria siempre es de Dios. Entonces, Pablo les dice a los filipenses: no actúen buscando sus propias metas, ¿cierto? Por contienda, no busquen su propia gloria, su vanagloria. Si no, dice todo lo contrario, sean humildes. Y la palabra humilde quiere decir por el suelo. Como le explicaba el martes, no quiere decir esto que yo tenga que arrastrarme y tenga que tener baja autoestima. No, porque dice la Biblia que debo estimar a los demás
como superiores a mí. El punto es este. Si mi relación con los demás, yo no estoy sobre ellos. Yo no tengo que creerme que estoy sobre ellos. Yo tengo que ser humilde, creer que estoy bajo ellos y ellos sobre mí. Ese es el sentir. ¿Ok? Y nuevamente, esto no quiere decir que yo voy a dejar que las demás me pisoteen y voy a tener la autoestima baja, porque al final eso también es caer en pecado, porque estoy dejando de reconocer quién soy yo ante los ojos de Dios. Yo soy alguien importante para Dios porque me ama Dios y tengo valor para Él porque Él vino a morir por mí. ¿Ok? Sí significa entonces que debo estimar a los demás, tener en cuenta a los demás como si fueran superiores. Y dice Pablo, este es el sentir que hubo en Cristo Jesús, por lo tanto, actúen tal como Él. Eso es lo que dice en este versículo. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no actuó con vanagloria, no actuó por contienda, fue humilde, no se estimó superior a los demás, sino estimó a los demás como superiores a Él. Eso es la misma figura que él dice cuando estaba lavándole los pies a los discípulos, y él dice que él vino acá como siervo, ¿cierto? El término sentir que utiliza aquí el versículo hace alusión a la actitud y a la mente. Es como la forma de pensar que Jesús tuvo. ¿Ok? Entonces dice, tengan la actitud, tengan la mente, la forma de pensar que tuvo Jesús cuando Él vino acá a la tierra. Los siguientes versículos, 6, 7, 8, 9, sí, 6, 7, 8, hablan de la humillación que sufrió el Señor Jesucristo. Ahora, nuevamente, son versículos que puedes encontrar capítulos enteros en el libro de teología que hablan sobre esto, lo que realmente quiere decir, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra forma, la pueden ver acá en la hojita, viene de forme o formé, donde sacamos la palabra morfo. Por ejemplo, morfología es el estudio de las formas, ¿cierto? De los seres vivos. Morfo, en este caso, lo que veían los Power Rangers cuando chicos, ¿cierto? Era morfosis, que era cambio de forma. Lo mismo que hace la oruga cuando se transforma en mariposa. ¿Y cómo se llama eso? Morfosis, ¿no? No, tiene otro nombre. Metamorfosis. Metamorfosis, gracias. Cambio a otra forma, correcto. ¿Okay? Entonces, la palabra forma, que viene de forme, y connota algo que es intrínseco y esencial en algo. Significa que el Salvador, antes de la encarnación, poseyó la deidad. Eso escribió uno de estos teólogos. Ahora, miren, hay muchas teorías con respecto al verdadero significado de esta palabra. Algunos dicen significa más esto quiere hablar de su gloria, otros dicen que habla de los atributos, su omnipresencia, su omnipotencia, otros dicen que quiere decir que le forma como ser espiritual, pero para nosotros esto es un lenguaje que trata de que tú lo puedas comprender de una forma humana. Recordemos que Dios no tiene cuerpo, Dios es un ser espiritual, ¿cierto? Él no tiene una forma propiamente tal como nosotros la entendemos. Pero sí nos dice el versículo, por lo tanto, que Jesús tiene forma de Dios. ¿Ok? Es la forma de Dios. Ahora, es importante que el verbo que aparece antes dice siendo en forma de Dios. No dice fue en forma de Dios. Normalmente cuando uno lee el pasaje así a la rápida, se imagina esto. Jesús tuvo la forma de Dios, se despojó, como yo me despojo de un polerón y lo dejo al lado, se despojó de esa forma de Dios y ahora toma o se pone otra chaqueta que en vez que diga Dios, dice siervo o dice hombre. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús, siendo en forma de Dios, y este es un verbo que es una acción continua, no dice Jesús fue en forma de Dios y se despojó. Dice Jesús que es siendo forma de Dios en el pasado y en el presente y en el futuro, Él se despoja. ¿Ok? Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Y esto es muy importante. En resumen, forma de Dios quiere decir que es por naturaleza Dios. ¿Ok? No quiere decir que es en parte Dios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, o algunas otras sectas dicen que estos versículos dicen que la idea de forma es que no alcanza a ser. Pero eso es falso, porque aparte en el contexto, en el versículo 7, dice que tomó forma de siervo. Y claramente la Biblia dice que fue un siervo completo.
no fue un 95% de siervo. Por lo tanto, si fue 100% siervo, y utiliza la misma frase para la forma de Dios, es 100% Dios. ¿Ok? El versículo después continúa diciendo, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra estimar, la vimos en el versículo 3, donde dice que debemos estimar cada uno de los demás. Estimar quiere decir considerar, prestar atención. Considera a los demás como si fueran superiores a ti. Cristo dice que no consideró el ser igual a Dios. Ahora, la palabra igual, toma un poquito más arriba, mira al revés. La palabra igual es una palabra isos. Y en nuestro idioma, ¿cierto? Hay algo que se conoce como el triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir isósceles? Que tiene dos lados que son iguales. Isósceles. Son exactamente iguales. Aquí dice, Jesús no estimó el ser igual a Dios, no consideró mantenerse igual a Dios. Ahora, igual a Dios lo tenemos en Juan 5:18. Nancy, por favor, ¿lo puede leer? Juan 5:18. Mientras lo busca, voy a buscar qué otro versículo tengo por acá. No hay mucho. Ya, eso. Juan 5:18. Espera un poquito. 18. Dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, cuando gente habla un poco sobre que Jesús no es Dios, los judíos lo entendían de esa forma. Los judíos sí entendían que Jesús estaba siendo igual a Dios, estaba siendo uno más como Dios. Y Dios es único, y por eso para ellos era una blasfemia, porque ellos no entendían el concepto de que Jesús es Dios, en su mente limitada, ¿cierto? Entonces, Jesús no consideró el ser igual a Dios, dice como a cosa que aferrarse. La palabra aferrarse literalmente es usurpar o usurpación. Esto quiere decir llevar algo por la fuerza y reclamarlo como propio. Por ejemplo, yo le quito el problema a Marcelo y me lo llevo a la fuerza y digo, no, este es mío, este es propio, yo lo quiero para mí. Jesús no estimó su forma de Dios, no estimó el ser Dios, su naturaleza divina, como algo a que aferrarse a ella. ¿Por qué? Porque él no la tuvo que usurpar, no se la quitó a nadie, siempre le ha pertenecido. No es algo para él lo cual tiene que aferrarse simplemente porque ya la tiene, no la codicia porque siempre ha sido suya. Él no estimó aferrarse de ellas, sino que actuó con forma humilde. De esta forma el creyente debe estimar y considerar a los demás como si fueran superiores y no considerarse a sí mismo como superior. Jesús no consideró su posición y se consideró a sí mismo como siervo por amor a los demás. ¿Ya? Ahora, quizá cuesta un poquito entender esto, pero el versículo 7 da un poco más de luz. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús hizo todo lo opuesto a aferrarse a su gloria. Aferrarse a su gloria quiere decir, ¿cierto? Recuerda, como alguien que usurpa algo y se lo deja para él y no lo quiere soltar porque lo hizo suyo a través de un hurto o a través de la usurpación. Jesús no actuó de esa forma. Él, todo lo contrario, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Es muy importante notar que la Biblia dice que Jesús se despojó a sí mismo. No dice fue despojado. ¿Qué quiere decir esto? Nadie obligó a Cristo el venir a este mundo y nadie obligó a Cristo a morir en una cruz. Él por su propia voluntad decidió el despojarse. A tomar, ¿qué cosa? Forma de siervo. Recordamos que forma es morfe, que quiere decir como naturaleza, ¿cierto? Como ya se mencionó en Filipenses 1:1 cuando lo estudiamos, la palabra siervo, ¿alguien recuerda cómo se decía en el griego? Era con D, ¿no? No recuerdo, pero sé que significa esclavo. Muy bien, como dice ahí en la hojita que está frente, ¿cierto? La palabra siervo significa esclavo. La palabra es doulos, ¿ya? Doulos. Se escribe doulos. Duloc. Yo tengo como dudo. Es como duloc, como de... Duloc. ¿cierto? Eso es duloc.
Por lo tanto, Jesús pasó de esta forma de Dios a la forma de esclavo a través de el despojarse. El término griego para despojar es kenosis, ¿ya? Y en cualquier libro de teología que tú leas va a aparecer como la kenosis. Entonces yo durante este estudio voy a estar hablando de la kenosis. Cuando hablamos de la kenosis es este acto de despojar. Ahora, ¿por qué hablo de la kenosis y no hablo de despojar? Primero, quise hacer una aclaración acá muy importante. El término kenosis, como decía al comienzo, es un término que se ha debatido por siglos entre el pueblo de Dios. Por lo que quiero hacer un par de alcances antes de empezar a hablar de él. ¿Ya? 3 alcances. Primero, el ser humano jamás podrá, de este lado del cielo, entender plenamente el misterio de la encarnación y el sacrificio de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos mentes limitadas, porque no tenemos la mente de Dios. El ejemplo clásico es como que tú tratas de explicarle a un niño de 5 años lo que significa una raíz cuadrada o lo que significa, no sé, el teorema de Pitágoras. Por más que se lo trates de explicar, no lo va a entender porque su mente está limitada. Aunque conozco algunos por ahí que tampoco lo entenderían. Podríamos decir Presente. limitados. Gracias. Bueno, punto 2. El pasaje intenta mostrar el ejemplo, porque recuerda el pasaje como parte diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, el propósito del pasaje es mostrar el ejemplo de Cristo entre los cristianos al actuar humildemente. ¿Ya? Como decía, no trata de ser específico ni detallado en estos asuntos. Simplemente Pablo, para dar el mejor ejemplo, dice lo que Cristo hizo. ¿Ya? Y 3, estudiar las diferentes teorías e implicancias del término se escapa del propósito de este curso. No es un curso de teología sistemática, no estamos hablando sobre cristología, por lo tanto no vamos a hablar de toda la implicancia de lo que significa. Hay otros términos más elegantes, más fancy como unión hipostática o cosas así. No se trata de eso el curso, ¿ya? Simplemente vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo quiso decir con el propósito de poder aplicar a nuestras vidas, ¿ya? Si no, nos vamos a querer formar saberlo todo y nos vamos a quedar con eso y no es la idea. Bien, entonces, si entendemos que el propósito de este curso no es hablar de cada una de las teorías, no es hacer un tratado teológico, entender que va a ser quizá incomprensible para nosotros al 100%, entender al 100% cada una de las facetas de lo que realmente pasó hace 2000 años, ¿cierto? Y si entendemos que el propósito del pasaje es dar un ejemplo, podemos continuar. ¿Bien? Pero dicho eso, la palabra despojar es un derivado de vaciar o hueco. Recuerda que vanagloria, gloria es doxa y vana es keno. ¿Ok? Kenodoxa quiere decir vanagloria. Y el kenosis viene de este término. Pero, aquí está el pero, no podemos analizar la palabra en base a otras aplicaciones porque tiene un uso totalmente diferente. ¿Ok? Algunos piensan que Cristo se vació de su gloria o se vació de sus atributos divinos para tomar la forma de siervo, en base a la palabra kenosis, en base a lo que significa vaciar. Pero esto no puede ser así. Si Jesús hubiera dejado un 0.05% de su divinidad, hubiera dejado de ser Dios. Y si Jesús deja de ser Dios al estar acá en la tierra, no hubiera sido el sacrificio perfecto, hubiera sido acepto al Padre y nosotros no tendríamos entrada a Cristo. O perdón, entrada al Padre a través de Cristo. Jesús en ningún momento perdió su omnipresencia, en ningún momento perdió su gloria, en ningún momento perdió su omnipresencia, ni ningún atributo divino, ni dejó de ser merecedor de la honra, ni de la gloria de ninguna cosa. Por lo tanto, el término despojarse no puede significar de forma literal vaciar. ¿Ok? Por eso decía, no es como la idea de que Jesús tenía esta chaqueta de Dios, se la sacó y la dejó al lado y ahora yo dejo de ser Dios y ahora soy humano. No puede ser eso. Jesús nunca dejó la forma de Dios, sino que Él tomó la forma de siervo. Él se revistió con la forma de siervo. Se revistió con humanidad sin nunca dejar su divinidad. Esto lo vamos a subrayar porque es importante. Jesús nunca dejó de ser Dios, nunca dejó la forma de Dios, sino que tomó la forma de siervo, se revistió con humanidad sin dejar su divinidad. Jesús no era un ser, o no es un ser que es 50% hombre, 50% Dios. Eso es falso. Jesús tampoco es 100% hombre, 100% Dios.
Jesús es 100% Dios hombre. ¿Ok? Es una persona con dos naturalezas. Una naturaleza divina y su naturaleza de siervo, su naturaleza humana. ¿Ok? Jesús es 100% el Dios hombre, es un ser único en su clase. No hay igual. De hecho, la palabra unigénito, cuando dice el unigénito de Dios, no es solamente único de nacimiento, sino que quiere decir único de como único en categoría. No hay nada que se compare al Dios hombre, no hay nada que se compare al Hijo de Dios. No es 100% Dios, 100% hombre, 100% Dios hombre. ¿Ok? Para entender esto hay que entender la siguiente frase que dice que fue hecho semejante a los hombres. Semejante significa similar, no igual. ¿Ok? Semejante significa similar, no igual. Según la RAE es que tienen características comunes a otra cosa. Por ejemplo, si ustedes ven mis gatos, ustedes nos dicen, no, bueno, dicen son iguales, pero técnicamente no son iguales, son semejantes. Tienen características comunes. Tienen un pelaje similar, ¿cierto? Tienen un color de pelaje similar, tienen un tamaño más o menos similar, pero no son iguales. De la misma forma, Jesús es semejante a los hombres. Ahora, con esto no quiero decir que él fue menos que hombre, nuevamente, porque si él fuera menos que hombre tampoco hubiera sido un sacrificio perfecto, sino que Jesús era como los hombres, pero a la vez era diferente a los hombres. ¿Ok? Jesús es como los hombres, pero a la vez diferente. No era idéntico a los hombres, como era idéntico a Dios. Mira el versículo 6 nuevamente. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser hizo a Dios. Hizo theos, igual a Dios. Igual a Dios. En cambio, con semejante, utiliza otra palabra, y la palabra es homoious, que es como hombre, semejante a los hombres. Un ejemplo de esto, Romanos 8.3. Lo voy a leer yo, mira, Romanos 8.3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios hubiera enviado a Jesús, Jesús hubiera venido acá a la tierra en igualdad de carne de pecado, esto está hablando de la naturaleza pecaminosa, hubiera sido pecador. ¿Ok? Nosotros tenemos algo que se llama una naturaleza pecaminosa, que la tenemos por ser hijos de Abraham. Y nosotros heredamos de Abraham esa naturaleza pecaminosa y por eso somos pecadores. De Adán. ¿De Adán? ¿Abraham dije Adán? Abraham. Ah, ya, es que el Adán es pecaminoso, pero aparte El Abraham también, pero... de El Abraham Sorry, lo también. siento. Gracias. Nosotros heredamos de Adán, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Si Jesús hubiera sido hecho igual a los hombres, hubiera sido creado con naturaleza pecaminosa. Pero Jesús tuvo que ser creado no en naturaleza pecaminosa, por eso dice que fue en semejanza de carne de pecado. No era igual a un hombre natural, ya que el hombre natural tiene la posibilidad de pecar, nuevamente por esta naturaleza pecaminosa, y Jesús nunca tuvo esa naturaleza. Es por eso que podía morir por el pecado sin pagar por su culpa. Si yo muero por causa de mi propia naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y muero por mi propio pecado. Jesús, cuando murió, no murió por su propio pecado, porque él no tenía pecado, porque él fue sin manchas en todo momento. Entonces, volviendo un poco atrás, Jesús, siendo en forma de Dios, siendo, no quiere decir que fue, no quiere decir que tuvo en algún momento y se despojó y esta forma de Dios la eliminó. No. Él, teniendo esta forma de Dios, pasado o presente, la sigue teniendo, las tuvo y la va a seguir teniendo en esta forma de Dios. Él no prestó atención a esta igualdad a Dios como cosa que aferrarse, como alguien cuando usurpa algo y se lo guarda para él y no lo quiere soltar, sino que él se despojó a sí mismo. Entonces, ¿qué podemos decir esta palabra despojar? Que más que despojar en sí, como vaciarse, el sentido es limitar. Jesús se limitó a sí mismo para poder revestirse con esta forma de siervo. Y tomó la semejanza a los hombres, no igual, sino semejante. Pochi, tú tienes una pregunta.
La Jane la dejó en el chat. ¿Y no puede hablar la niña? Gracias, Poxipop. Oye, es que tengo una pregunta porque, o sea que Jesús nunca tuvo la posibilidad de pecar. Sé que fue tentado, pero en el fondo no sé cómo explicarlo. Sí, perfecto, lo entiendo. Muy Ya. bien, Jane. Te planteaste la misma pregunta que los teólogos han planteado desde hace 2000 años. ¿Jesús tuvo la posibilidad de pecar? Eso se conoce como la... Puede bajar tu mano, Pochi, gracias. Eso se conoce como la impecabilidad de Cristo, ¿ya? La impecabilidad de Cristo es la posibilidad de no pecar nunca. Yo creo que sí, que él fue impecable. Impecable en el sentido de que nunca tuvo la posibilidad, o sea, nunca pudo haber pecado. Pero hay algunos, hay otra corriente que sí cree que Cristo no fue impecable. ¿Okay? Algunos que dicen sí, que es verdad que Cristo jamás pudo pecar debido a esto, pero hay otros que dicen que no, que Jesús tuvo la posibilidad, por así decirlo, de pecar si es que no hubiera ido mal en la tentación. ¿Ok? ¿Se entiende, Jane? O sea, Sí, entiendo. Pero, por ejemplo, ya, filo, que lo diga el banana para poder hacerlo en mi cabeza. Ya, banana. por ejemplo, no sé, si hubiese tenido que mentir, pero para ayudar a alguien, ¿lo habría hecho? O no sé, quizás no mentir, pero como hacer un pecar para ayudar a alguien más. No sé No, si espera. se... Sí, pero consulta. ¿Pecar por ayudar a alguien más es pecado o no es pecado? Sí. Sí, pues. Sí. El fin no justifica jamás los medios. Eso no es bíblico. ¿Ya? A ver, si Cristo hubiera querido hacer eso, es como decir, ¿Dios puede pecar? No, porque la Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. De la misma forma que Dios no puede mentir, ¿cierto? Dios no puede faltar a sus promesas. Jesús, al ser el Hijo de Dios y siendo en forma de Dios, tampoco puede hacer eso. No porque, es nuevamente, porque va contra su naturaleza. ¿Cachai? Va contra la naturaleza de Dios negarse a sí mismo. Va contra la naturaleza de Dios el que haya algún ápice de maldad. Si tú albergas la idea de que en Jesús podría haber, como dice la Jane, quizás la posibilidad de que pudiera pecar, quiere decir que quizás Dios también, en su naturaleza, puede pecar y puede hacer algo malo. Entonces, Pero entonces Dios no sería omnipotente. ¿O sí? por supuesto que es omnipotente. Ahí hay un dilema, hay un dilema filosófico. ¿Dios puede crear una roca más grande, está tan grande que ni siquiera él la puede levantar? Sí, pues. No, no No, puede, po. porque va contra su naturaleza. Porque Dios es lo máximo en grandeza, no hay nada más grande que Dios. Si Dios crea algo más grande que Él, eso que crea llega a ser Dios. Claro. Si no, no sería Dios. Exacto. No puede crear nada más grande que Él porque si no, no sería Dios. Es un principio de contradicción. De la misma forma, Dios, es como alguien dijera, Dios podría crear un soltero casado, y no, el Mauri no es ejemplo, pero no puede crear un soltero casado, no puede tampoco crear un círculo cuadrado, porque va contra la lógica. ¿Cachai? Va contra un principio de no contradicción, son cosas totalmente opuestas que se contradicen. Valentina, ¿tú quieres decir algo? Yo tengo una duda. Ya, yo entiendo de que Dios no puede ir contra su naturaleza, pero, perdón, salí un segundo porque pone cara a mi mamá, entonces quizás lo respondiste. Entonces, pero al ser este ser único, 100% Dios hombre, tenía el potencial de, no necesariamente su naturaleza, sino como algo nuevo, como potencialidad de. No sé si me entiendes. ¿Potencialidad de qué? ¿De ir en contra de su naturaleza? Porque claramente existe, es que quizá lo va a decir más adelante, pero yo todavía no entiendo totalmente lo que es la kenosis. Entonces, ¿esa kenosis incluye adquirir a la vez una potencialidad de hacer algo contra su naturaleza? ¿O como un nuevo permiso o algo así? Sí, no, en el sentido de que lo que hace la kenosis al final él se limita a sí mismo. Un ejemplo, ¿qué pasa si tú y yo en este momento vemos, bueno, qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien se acercaba a Dios de una forma impura?
cuando veía la gloria de Dios, ¿qué pasaba? Moría. Moría, Moría. ¿Por qué? porque era santo, es demasiado santo para nosotros. Exacto. Ahora, cuando vemos manifestaciones de Jesús antes de su encarnación, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, el ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento, vemos el príncipe de los ejércitos de Jehová en Josué. Ahora, ¿por qué esa gente no moría? Porque estaba en esta forma de Dios hombre. Exacto, estaba en una forma preencarnada que se limitaba su gloria. ¿Para qué? Para que la gente no muriera. No, Es como lo mismo acá. Jesús, por ejemplo, ¿te acuerdas de la transfiguración? sí. En el pasaje de la transfiguración, cuando Jesús toma a estos tres discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, y se lleva al monte, y dice que cambió todo de él. Es como esta metamorfosis, por así decirlo. Sus vestidos cambiaron, su vestido refulgente, su cara brillaba, ¿cierto? Y vieron una luz tremenda, más fuerte que el sol, la gloria de Dios vieron, y ellos cayeron al suelo por miedo. Dice que incluso bajó una nube del cielo. Esa nube, la chequinal, es la nube de la gloria de Dios que apareció en el tabernáculo. Ahora, Dios, eso demuestra, Jesús siempre tuvo su gloria. Jesús caminando por la tierra siempre tuvo esa gloria. Pero él en ese momento, como que, imagínalo así, él tenía un velo sobre él para que los demás, tal como Moisés, ¿te acuerdas cuando Moisés va al monte y llega con su rostro resplandeciente y la gente le daba miedo el rostro que resplandecía de Moisés? Entonces Moisés se cubre este velo. Bueno, Jesús acá en la tierra viene como con este velo, velándonos su gloria, como no mostrándonos su gloria. Pero de repente tenía estos momentos donde, ¡pum!, quitaba el velo y su gloria resplandecía y todo al suelo. En Apocalipsis capítulo 1 vemos al Jesús glorificado, ¿cierto? Donde Jesús es totalmente diferente al Jesús que Juan conoció, donde dice que sus pies son refulgentes, ¿cierto? Lleno de gloria, lleno de majestad, con una forma tan difícil de describir, y es otro Jesús, como totalmente lleno de gloria y en grandeza. Entonces, la kenosis, este despojar, quiere decir que Jesús limita sus atributos. Por ejemplo, cuando Jesús cuando Jesús habla del día en el cual él va a volver, dice, solamente mi Padre sabe el día y la hora. ¿Quiere decir que Jesús no era omnisciente? Sí, Jesús siempre fue omnisciente. En Juan, lo hemos estudiado en Juan, ¿cierto?, a través de los jóvenes, en innumerables capítulos, dice que Jesús sabía el corazón de los hombres, sabía todo. Pero entonces, ¿por qué no sabe eso? Porque él, como hijo, limitó su conocimiento. Él decide limitar esta omnisciencia que tiene para no saber estas cosas, por el propósito de que viene acá en la tierra. Pero, nuevamente, si Jesús deja su omnisciencia, deja de ser Dios. Si Jesús deja su gloria, deja de ser Dios. Por eso no es que Él se despoje, como dice la forma literal, ¿cierto? Y se escribe despoje porque quizás no hay una palabra más apropiada. Algunos la traducen como anonadar, pero la verdad no entiendo muy bien qué querían decir con eso. Pero no es como que Él tome este manto de Dios y se lo saque y lo deje al lado colgado. Bien, ahora me voy, Padre, guárdame el manto, yo voy como siervo y después tú me lo das nuevamente. Si fuera así, hubiera sido un Jesús hombre simplemente. ¿Okay? Y hubiera perdido esta naturaleza divina. Bien, alguien más levantó la mano. Veo dos manos, no sé cuál. Me dice dos manos. Ah, Valentina Barca, la puede bajar, gracias. ¿Quién me levantó la mano? Daeli. Daeli, dime. Yo, Oli. Oye, Feli, tengo una pregunta. Es un poco, o sea, sobre tu opinión. ¿Tú crees en la impecabilidad de Cristo, cierto? Sí. Así es. Ya, entonces, por ejemplo, si tuvieras que predicar sobre el ejemplo de no pecar, ¿utilizarías, por ejemplo, Hebreos cuando habla de haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Hebreo o El cual siendo en forma de Dios, no, perdón, me confundí. En Hebreos, no, el que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso. O sea, tú con tu opinión de que Cristo, ¿Cómo o predico sea, este de que pasaje? Jesús ¿Cómo predico no este pasaje? pudo pecar, ¿utilizarías a Jesús de nuestro ejemplo, siendo que él en verdad no tuvo esa opción de hacerlo? Por supuesto.
Es tu opinión personal, es algo de opinión personal, te pregunto. De hecho, más que... ¿Tomarías a Jesús como ejemplo, tú creyendo que él en verdad nunca tiene la opción de pecar? ¿Sería un ejemplo para nosotros? Es tu opinión. Ya. De hecho, te voy a responder como más que mi opinión, lo que bíblicamente aparece, porque nuevamente, por más que yo opine, si la Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo, debemos hacerlo, independiente de que lo opine o no lo opine. Y como tú bien dices, es un muy buen ejemplo el que diste, el pasaje donde mucha gente dice, bueno, entonces, ¿cómo se que dice que Jesús pudo ser tentado? ¿Cierto? Ahora pregunta, ¿Dios puede ser tentado? Sí. ¿Dios puede ser tentado? O sea, pero no. No. Dios dice, Dios no puede ser No. tentado, pero sí fue tentado como el acto, a eso voy. ¿Me entiendes? Ya, muy bien, claro. Santiago claramente dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. ¿Cierto? Pero, entonces hay gente que dice, bueno, entonces Jesús no fue Dios, porque acá en Hebreos claramente dice que Jesús fue tentado en todo. Entonces Jesús sí fue tentado, no es Dios. Pero también hay pasajes que dice, no tentéis a Dios, ¿cierto? Como vuestros padres lo tentaron en el desierto. ¿Quiere entonces decir que la Biblia se contradice? La tentación tiene dos aristas, por así decirlo, o dos lados de una moneda. ¿Ok? Tanto la parte interna como la parte externa. La parte interna quiere decir como lo que te ocurre a ti cuando eres tentado. ¿Ok? Y la parte externa son como las pruebas que se colocan alrededor tuyo para ser tentado. En este sentido, alguien puede tentar a Dios, en el sentido de la frase cuando dice, no tientes a Dios, cuando uno dice, a ver Dios, si tú eres real, que mi gato vuele. ¿Está? Eso es tentar a Dios. Y eso no es correcto, obviamente. Pero Dios no es tentado. Yo como que intento tentarlo, por así decirlo, yo como que le pongo pruebas, yo le pongo atrás para ver si Dios cae, pero Dios no cae. Y no cae por más tentaciones que sufra. Déjame terminar la idea. En el mismo caso, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, en el desierto, Satanás lo tentó. Satanás le puso pruebas, pero Jesús no cayó. Satanás lo tentó, le puso como, imagínate, es como le colocó un terreno minado para ver si Jesús caía, para ver si él era tentado por dentro, pero Jesús en su ser interior jamás fue tentado. Jesús en su ser interior jamás fue movido a esa tentación, que la tentación es como, chuta, ¿lo hago? No lo hago. Exacto. ¿Lo hago? No lo hago. Es cuando dice, tus malos deseos salen a la luz. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene malos deseos. Jesús no tiene concupiscencia. Jesús tiene una naturaleza perfecta, tiene una naturaleza divina, no tiene la naturaleza pecaminosa como nosotros. ¿Ok? Entonces, respondiendo más a la pregunta de la Eli, por supuesto que lo utilizaría. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo utiliza como ejemplo, y es nuestro ejemplo supremo. Jesús no tentó, o sea, perdón, Jesús no pecó, ¿cierto? Yo debo también tratar de mantenerme sin pecado de la misma forma que Él es. ¿Por qué? Porque es mi aspiración a seguir, es mi modelo a seguir. Y aparte, es lo que yo voy a hacer algún día. Jesús, en esta forma glorificada, va a ser mi cuerpo. Jesús dice en la Biblia que es las primicias. Es como el primer fruto de una cosecha y que demuestra cómo va a ser el resto. ¿Ok? Tú y yo algún día vamos a tener un cuerpo glorificado que es similar como el cuerpo que tuvo Jesús acá en la tierra. Elizabeth, no sé si respondí tu pregunta con eso. No sé. Ya, ok. El banana creo que levantó la mano. Sí. Yo quería... era de un tema que tocaste, que dijiste que nadie obligó a Cristo ni a este mundo a morir en una cruz. Pero eso no estaba como dentro del plan de Dios. Claro. Sí, Como claro. que esa parte no entendí bien. O sea, si nadie lo obligó, o sea, no sé cómo decirlo. Como que estaba dentro de sus planes, ¿cierto? Exacto. Entonces, estaba obligado a venir, ¿no? No, porque, bueno, ahí está también el tema de las personas de la deidad, ¿cierto? Dios Padre ideó todo el plan de la redención desde antes desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Claro. Eso es lo bíblico. Pero Jesús también estaba en la parte de ese plan, ¿cierto? Como una persona de la Trinidad. Y eso también significa que la Biblia dice que Dios, de hecho, Él dijo, nadie quita mi vida,
sino yo la pongo por mí mismo. ¿Ok? Nadie lo obligó a hacer estas cosas. El padre no le dijo al hijo, tú vayas a ir, porque el tema de obligar suena como que él no quiso, ¿está? Y como que él lo hizo simplemente porque Dios lo mandó. Pero no, pues, porque él dice que él puso su vida por los demás. Él decidió hacer esto. Ya. La Jane levantó la mano antes. Después se la Ya. agarra. Mira, mi pregunta es la siguiente. Si Dios es santo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús si nuestra esencia es pecaminosa y la de él no? O sea, en el sentido cuando le respondiste a la Elizabeth, como que personalmente considero que no es como un buen ejemplo como para tratar de igualarlo, porque es imposible. A ver, nuevamente, tienes que recordar que si bien nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tú tienes algo dentro de ti que te ayuda a poder hacer todos los mandamientos de Dios. Sin el Espíritu Santo, totalmente imposible agradar a Dios. ¿Ya? De hecho, siempre es imposible agradar a Dios. Pero gracias a todas las bendiciones que Él te da todas las herramientas ahora para que puedas ir siendo santificado. Pero recuerda, no estás sola en este proceso. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que Dios produce tanto en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te santifica, lo vimos también en la segunda clase, Él te da esta posición de santo. ¿Por qué? Porque ocurren 3 momentos de en nuestra relación con Dios, de que lo aceptamos, en nuestra relación con el pecado. Primero, somos libres del pecado, ¿cierto? Somos libres de la condenación del pecado en el momento que somos justificados por Dios. Ahí le dice que Él corta nuestras cadenas del pecado y ya el pecado no nos condena. Pero todavía tenemos la presencia del pecado y todavía está el poder del pecado en nuestra vida. A través de la santificación, Dios nos va haciendo ser libres, no de la condenación, que ya fuimos libres, sino del poder del pecado en nuestra vida. Tenemos ahora, a través del Espíritu Santo, todo lo necesario para que el pecado no gobierne nuestra vida. Por eso nos manda Dios a vivir en santidad. Por eso nos manda Dios a vivir andar en el Espíritu y no andar en la carne. Y por último, vamos a ser algún día libres de la presencia del pecado, cuando seamos glorificados y estemos en su presencia. Entonces, en las 3 etapas de la salvación, por así decirlo, la justificación, que es el momento de ser justo cuando cree el Señor Jesucristo, la santificación, que en cuanto cree el Señor Jesucristo y este proceso hasta llegar a su gloria, y la glorificación, somos primero libres de la condena del pecado, libres del poder del pecado y libres de la presencia del pecado. Tú y yo luchamos actualmente por ser libres del poder del pecado. Tenemos las herramientas, pero a pesar de que soy libre del poder, dice Pablo que yo me entrego al pecado día a día, ¿ok? Por mi carne todavía. Pero algún día, esta carne mortal, esta naturaleza pecaminosa va a dejar de existir, Dios me va a glorificar, me va a dar un cuerpo nuevo y me va a liberar de la presencia del pecado. Si yo tengo eso en mente, de que algún día voy a ser así y que Dios me manda que yo vaya día a día mejorando para llegar hasta ese punto, ¿cierto? Sabiendo que ese punto, el punto último, jamás lo voy a alcanzar por mi fuerza, ¿cierto? Yo tengo que mirar a Cristo y tomar el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él es que hay un error de concepto. Tú dices, nunca voy a llegar a ser como Él. Falso. Sí vas a ser como Cristo. Y eso es lo que nos debe motivar a seguir luchando contra el pecado. Porque algún día yo voy a ser igual a Cristo. ¿Cuándo? Cuando esté en su presencia. Dice que vamos a verle tal cual es. Vamos a poder ver cómo Él me veía. Voy a ser libre de mi naturaleza pecaminosa. Voy a poder siempre estar en la presencia de Dios sin miedo a ser consumido por el pecado. Entonces sí voy a ser como Cristo y sí es mi ejemplo a seguir. Y eso la Biblia lo menciona muchas veces. En 1 Pedro dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo un estándar menos bajo, ya sé que no voy a ser como Cristo, voy a ser como Pablo. Y bueno, oye, pero Pablo se enojó y Pablo igual hizo cosas malas. Pues bueno, estoy bien, pues estoy tranquilo, total, soy como Pablo. ¿Me entienden, no? Entonces, no funciona así el cristianismo. Si yo me pongo un ejemplo menor que el de Cristo, voy a llegar a un punto en que nunca voy a tener que cambiar. Pues. Y voy a estar en un momento y listo, ya alcancé la perfección. ¿Pero qué dijo Pablo? Yo aún no llego a la perfección. Algún día voy a llegar a esa perfección. Pero yo tampoco puedo quedarme tranquilo, o voy a hacer así, voy a vivir en pecado tal cual, total, algún día Dios me va a restaurar. No, pues no funciona así. Porque Dios por algo te salvó y te va santificando. Él va produciendo en ti el deseo de hacer su voluntad.
antes de ser salvo, es imposible hacer su voluntad. No podemos hacerlo, no tenemos ese deseo. Pero cuando somos Claro. salvos, Dios nos da ese deseo a través del Espíritu Santo, de poder buscar su mandamiento y poder ser como Él. ¿Respondí tu pregunta, Jane? Sí, eso igual lo entendí mucho más cuando mencionaste lo que significaba ser como esclavo del pecado y que siervo también significa ser esclavo de Dios. De hecho, lo puse en la última tarea, pero como que lo entendí bien. Ya, y entiendo que igual cuando se está comparando con algo, siempre se compara con el mejor, po, no con el más malo, o con el menos, porque, Con el claro, menos peor. claro, Ya, con Abraham. el menos malo. No, disculpa, pasé a apretar sin querer. La ¿La quién? Es que La Felipe van Cote. apareciendo preguntas en el chat. Ah, es Sí, que yo no porque leo el no chat puedo porque me tapa la pantalla, entonces no escriban en el chat, por favor. Pero Ya, alguien, yo te la escribí y nomás yo te... ya dime. Ella puso, ¿Satanás sabía que Jesús no podía ser tentado? No lo sabría, la verdad. Puede ser que sí, puede ser que, pero es que, a ver, claro, primero entender que Satanás no es ni omnisciente ni omnipresente y él está limitado al tiempo, no es como Dios. Satanás no está fuera del tiempo, ¿ok? Satanás no sabía exactamente lo que iba a pasar en el futuro. Él podía suponer en base a lo que la Biblia decía, porque sí, él al tener mayor poder que nosotros, al poder andar por la tierra a su antojo, podría ver quizás lo que iba a pasar, pero yo creo, es algo más personal, aquí no hay tanto Biblia, yo creo que Satanás, mira, es como alguien que, por ejemplo, un niño, sabe que no puede engañar a su papá, pero igual lo intenta, ¿está bien? Por si es que sale. Yo lo veo más así, no sabría decirte como tan a ciencia cierta eso. Yo creo que no, probablemente. Yo creo que él no sabía, o yo creo que lo sabía, mejor dicho, pero como que igual lo intentó. Nuevamente, si Satanás sabía que no, mira, Satanás sabe que no puede vencer a Dios, pero igual se lo pone. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Felipe, Joaquín. y eso, bueno, para complementar un poquito, si Satanás sabía o no sabía, es obvio de que él no es omnisciente, pues no sabía, pero sí sabía Satanás que por la promesa de Génesis 3:15 iba a venir el Salvador. Claro. Entonces, él buscaba. Mateo 4 dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto. Entonces, ¿por qué? Se estaba preparando el escenario porque sabía Dios que iba a venir esa tentación. Satanás estaba buscando cuál era el candidato que iba a estar apareciendo en ese entonces y se dio cuenta que allí estaba. Y después de 40 días fue a tentarlo. Pero el Espíritu Santo fue el que llevó a Cristo al desierto para luego Cristo pasar por la tentación. Claro. Bueno, y está nuevamente, si Satanás si entendía a través de la Biblia que era el siervo sufriente, ¿por qué Satanás quiso entregar a Jesús? Porque dice que Satanás entró en Judas para que Judas entregara a Jesús. Entonces, nuevamente, quizás en su plan, bueno, no sabemos qué pasaba por la mente de Satanás, pero lo que sí sabemos, como decía Joaquín, es que Satanás sabe desde el comienzo de los tiempos que algún día se iba a levantar el Mesías, ¿cierto? Se iba a levantar el Salvador, y eso iba a ser la condena para él absoluta. Dios ya la El condenó. otro que iba viendo, Satanás iba viendo con el tiempo que en Cristo se iban cumpliendo muchas profecías. Entonces, al ver el cumplimiento de las profecías, Satanás ya se iba dando cuenta día a día que calzaba en el candidato o la persona que estaba enviando el Padre. Y después los demonios le reconocieron como el Hijo de Dios. Recuerdan Para los cuando los demonios entraron en los... Sí, para los demonios siempre fue muy evidente. Cada vez que Jesús sacaba un demonio, o antes de sacar, decía, tú eres el hijo, al verlo decía, tú eres el hijo de David, ¿cierto? Y lo reconocían como tal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Valentina. Pero es algo que se escapa un poquito, es algo que dijiste delante. Igual los judíos se enojaban por este celo que tenían de que Jesús se reconociera a sí mismo como Dios, o sea, que Dios fuera su padre y por lo tanto de la misma naturaleza. Pero los judíos esperaban que el Cristo fuera Dios mismo.
Yo creo que nunca lo entendieron, porque hasta el momento después, de hecho, decía que era un misterio, y que fue revelado después, todo esta... Si nosotros leemos en retrospectiva, es como después de la guerra todos son generales. Si leemos en retrospectiva Isaías, y tú analizas todos los pasajes, tú dices, claro, pues es Dios, por cierto, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, cuando sale en Salmo, tú dices, claramente es Dios, pero también lo vemos en retrospectiva. Cuando Jesucristo vino, los judíos ya tenían una teología formada con respecto al Mesías. De hecho, en Juan también estudiamos ese pasaje cuando dice, sabemos que este es de Nazaret, ¿cierto? Pero cuando venga el Cristo sabemos que nadie sabrá de dónde venga. Eso era por su interpretación de los pasajes, pero era una interpretación incorrecta también. ¿Okay? Entonces también los judíos tenían su teología con respecto a quién era el Mesías. Por eso ellos esperaban otro tipo de Mesías, a este Mesías libertador que lo libertara de la opresión de Roma, más que de otra cosa. Bien, Aparte, sí, dime. oye, yo creo que ellos como que esperaban ver a como otro tipo de Jesús, así como un Jesús casi que millonario prácticamente, como un rey. Por supuesto. No así como tan humilde. Exacto, porque en su teología, Así que en su teología, el dinero, en su religión, el dinero era un símbolo de bendición de Dios. El ser pobre era un símbolo de maldición de Dios. Entonces, ¿cómo podía ser posible que aquel Mesías fuera pobre y no fuera un rey? ¿Cierto? Entonces ellos no lo veían de esa forma. Y Jesús, si tú lees con ese prisma los evangelios, te das cuenta que Jesús muchas veces les muestra que no era así. Por eso está la palabra del rico y Lázaro, ¿cierto? Siempre habla de las personas ricas y dice, cuán difícil es un rico entrar al cielo, y a ellos les sorprendía. Y quedaron con la boca abierta, así como la Vale. Quedaron con la boca abierta, así como, ¿qué onda? ¿Pero cómo va a ser esto posible? ¿Cachai? Si la riqueza es bendición de Dios. Entonces, en su cosmovisión, eran las enseñanzas que ellos tenían que estaban completamente erradas. Bien, vamos a pasar al versículo 8 para terminar esta sección antes de tomar, hoy día vamos a terminar un poquito más tarde aparentemente. Hubo muy buenas preguntas, los felicito, muestran también su interés. Bien, después quiero terminar el versículo 8 y mostrarle un pequeño bosquejo que hice, que después le voy a pedir a ciertas personitas si me pueden ayudar a hacerlo bonito. Bien, dice, y estando en condición de hombre, el versículo 8, espera, se me perdió acá la Biblia. Ya, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra condición es, en griego, esquema, y se refiere a lo externo, ¿ok? Esto quiere decir, en las acciones, vestir, modales, en toda la apariencia, él era un hombre. Ahora, esto no quiere decir que Jesús solamente era un hombre externamente, ¿ok? Lo que quiere decir que cuando él se limitó a esta condición que tienen todos los hombres, en esta condición de hombre, sufrió la cruz. ¿Ok? Es como se puso los zapatos de los hombres, por así decirlo. Jesús, para estar en la condición de hombre, se tuvo que despojar a sí mismo. Dijimos que quizá el término más apropiado es limitarse a sí mismo. ¿Ok? Limitó su gloria, limitó sus atributos. Y luego tomó forma de siervo, para humillarse a sí mismo. Entonces tenemos como dos pasos en todo este proceso. Primero se limita, tomó semejanza de hombre, y tomando la semejanza de hombre, se humilla y toma forma de siervo. ¿Por qué? Porque tomar forma de siervo es equivalente a hacerse obediente hasta la muerte. Recuerda que un esclavo obedece completamente a los mandatos de su señor, ¿cierto? A la voluntad de su señor. Por lo tanto, Jesús primero se limitó y luego se humilló, y en este punto es que aprendió obediencia. Y Hebreos también da un pasaje que algunos es un poco controversial para algunos, que no lo entienden. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Lo voy a explicar al tiro porque si no, probablemente hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, haya aprendido algo? Bueno, la palabra aprender quiere decir como que experimentó. No aprender de forma cognitiva. Jesús sabe lo que es la obediencia, ¿cierto? Jesús en su cerebro, por así decirlo, en su mente, sabe lo que es la obediencia. Jesús sabe lo que es el pecado. Dios sabe lo que es el pecado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Jesús nunca había experimentado la obediencia porque él no tenía que someterse a nadie.
Jesús, al tomar la forma de siervo, ¿cierto? Fue lo mismo que experimentar la obediencia. ¿Obediencia a quién? La obediencia al Padre. Jesús, siendo igual al Padre, cuando se limita y se humilla, baja en posición. Es la misma naturaleza, pero baja en posición. Un ejemplo de esto es un matrimonio. ¿Ok? Ante los ojos de Dios, ¿quién es el responsable del matrimonio? El hombre. El varón. Gracias, Mosito, por responder. ¿Cierto? El varón. Ahora, en esencia y en valor, ¿quién es mayor ante los ojos de Dios? Ninguno. 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 ¿Cierto? Pero la mujer, tomando el ejemplo de Jesús, debe someterse a la voluntad del varón, ¿cierto? Debe, a sabiendas, por decirlo, decir, ok, voluntariamente yo voy a estar bajo esta persona en un punto de posición, pero compartimos la misma naturaleza. Jesús, Dios Hijo, Dios Padre, es exactamente lo mismo. Jesús bajó su posición, ¿ok? Se humilló, se hizo siervo, con el propósito de someterse a la voluntad del Padre, pero nunca perdió su gloria, nunca perdió su posición, nunca perdió su esencia y su naturaleza de Dios. Eso quiere decir el pasaje. ¿Bien? Y su obediencia al Padre lo llevó hasta la muerte. Y aquí está también lo que decía el banana. Lo lleva hasta la muerte, fue por los dos lados, ¿cierto? Dios Padre ideó que su Hijo fuera hasta la muerte, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? El Dios Padre idea esto, pero también lo hace Jesús. También sale al mismo tiempo de Jesús. ¿Y por qué? Porque comparte la misma naturaleza, o sea, la misma persona. Manteniendo la idea. Imagínate que yo decido comprar, no sé, una olla para la cocina. Y la compro en el Sodimac de acá del mall. Y la Fernanda, por su cuenta, pasó al Sodimac del centro y compra la misma olla con las mismas características al mismo precio. Y llegamos acá y los dos, oye, pero los dos tuvimos la idea. ¿Qué está ahí? Bien, los dos tuvimos la idea, al final los dos hicimos lo mismo, pero al final los dos lo hicimos por nuestra cuenta. Es más o menos la idea manteniendo las relaciones. ¿Ok? El padre y el hijo, ambos idearon este plan, o sea, el padre idea el hijo, pero al mismo tiempo el hijo también decide entregarse. ¿Ok? No es que el padre, al ser una persona dependiente, le dijo, hijo, tú vayas a hacer esto. No, papá, yo no quiero hacer esto. No, no pasó eso en la eternidad pasada. ¿Ok? Lo que pasó es que al mismo tiempo los dos decidieron esto. Dime, Manuel. Entonces, en ese contexto, o sea, como en ese ámbito, podríamos decir que el Padre y Jesús tienen como una, ¿cómo se llama esto? Como una mente, no es como mente distinta, pero es como una conciencia distinta, ¿o no? No sabría, la verdad, responderte. Lo que pasa es que la Biblia lo que nos dice es simplemente que los tres son uno, ¿ok? Son lo mismo en esencia, en naturaleza, son tres personas, pero es un Dios en tres personas. ¿Cómo funciona eso? Como a nivel cognitivo, como a nivel de conocimientos, que sabe quién, cada quien, no sabría decírtelo, ¿ok? Yeah. Aquí lo que te puedo decir es que, de la misma forma, ¿por qué poder resucitó a Jesús? ¿Lo resucitó el Padre o se resucitó el mismo? El mismo dijo, yo entrego mi vida y yo la vuelvo a tomar. Jesús dice que él mismo resucitó a sí mismo. Pero también dice que el Padre lo levantó de los muertos. ¿Ok? Entonces son los dos. Aquí es lo mismo. Sí, el Padre entregó a su Hijo, pero el Hijo se entregó a sí mismo. ¿Me entienden? Entonces quizás nuestra mente limitada cuesta entenderlo de esa forma, pero hay que aceptarlo como la Biblia lo dice. Que ambos, el Padre ideó el plan, ¿okay? Del Padre la gloria, porque Él ideó todo el plan, Él le entrega la gloria al Hijo, el Hijo lo hace por su cuenta también al mismo tiempo, y Él se entrega a sí mismo, y el Padre también lo entrega. ¿Okay? Y bueno, el versículo dice que fue llevado hasta la muerte, y después dice, como explicando, no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. ¿Y por qué explica la muerte de cruz? Porque como dicen algunos, lo escribí así porque no recordaba quién fue exactamente el que lo dijo, no sé si lo inventé yo tampoco, pero vino a mi mente esta frase que según yo la he leído en algún lado, que es el peor método de tortura que el ser humano ha inventado. ¿Ok?
Resumen, este difícil pasaje quizás deje más interrogantes que respuestas, que se intentará pasar a explicar su significado. 1. Jesús, siendo Dios mismo en forma o naturaleza, se despojó a sí mismo. Esto no significa que él perdió algunos de sus atributos, sino más bien que se limitó. Ahora, ¿cuáles atributos? El pasaje no entra en detalle y el resto de la Biblia no especifica de forma, o no entra en detalle específico tampoco. ¿Ok? 2. Este despojarse permitió a Jesús revestirse de humanidad, pero sin sustraer nada de su deidad. No es que Jesús dijo, ok, soy 100% Dios, voy a sacar un poco de esta deidad para vestirme de esta humanidad. No, eso no pasó. Jesús mantuvo su naturaleza divina. ¿Ok? Él simplemente se revistió de humanidad, pero para hacerlo se despojó. Y el término más apropiado es se limitó. Se hizo semejante a los hombres. No igual a los hombres, semejante, porque no tiene naturaleza pecaminosa. Una vez que se hizo semejante, se humilló y tomó forma de esclavo, forma de siervo. Y el tomar forma de esclavo significa ser obediente hasta la muerte de la cruz. Como dijo el gran teólogo Charles Riley, este pasaje no discute la cuestión de cómo o cuánto de la gloria de Cristo estuvo velada, ni tampoco dice nada del uso o de la restricción de sus atributos divinos, tales como omnisciencia, omnipresencia. El pasaje no dice, por ejemplo, que Jesús, ya de su gloria, esta parte de su gloria no se vio, esta sí. Esta parte de su omnipresencia la vimos y esta parte no. Esta parte de su omnisciencia sí, esta no. El pasaje no entra en detalle eso. ¿Ok? Sí dice que el despojar abarcó el hacerse hombre para poder morir. ¿Ok? De modo que lo que significa kenosis, o el término kenosis, significa simplemente dejar la posición de antes de la encarnación y tomar la condición humana de siervo. Resumen entonces, ¿qué es kenosis? Es despojarse, es dejar esta posición de antes de encarnarse, antes de venir acá a la tierra, y tomar la condición humana de siervo. Eso es. ¿Ok? Más detalle nuevamente no es lo que el pasaje nos dice. Y no perdamos nunca el enfoque. ¿Por qué Pablo nos está diciendo esto? Porque es el ejemplo de humildad. Y nos podemos quizás embelezar lo que el pasaje quiere decir con respecto a la persona de Cristo, sobre su encarnación, el tema de su naturaleza, sobre la tentación y todo esto, pero el pasaje no tiene ese propósito. Sí, el pasaje exalta a Cristo, pero su propósito ¿cuál es? Que tengamos el sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál fue el sentir que tuvo Cristo? No estimarse a sí mismo como superior, sino humillarse por amor a los demás y por obediencia al Padre. Tal como Cristo, aquí le puse aplicación al texto, tal como Cristo se despojó a sí mismo de retener y aprovecharse de su condición de Dios, tal como Cristo se despojó a sí mismo de retener y aprovecharse de su condición de Dios y tomó naturaleza humana para poder morir, así deben actuar los cristianos, así debemos actuar tú y yo, tomando este tremendo ejemplo de humildad que tuvo Cristo y ejemplo de amor a los demás. Voy a mostrar un PowerPoint que tengo acá. Espero que lo explique un poco mejor, si que no se entiende todavía. Bien, dice la kenosis según en Filipenses 2, 6 al 8. Jesús tiene esta forma de Dios, ¿correcto? Su naturaleza, su esencia de Dios. Su naturaleza, esencia, la cual nunca ha perdido. Es muy, muy importante. La palabra siendo en forma de Dios indica que jamás la ha perdido. Es un pasado continuo, es un pasado, no es fue, ¿ok? No dice que fue en forma de Dios, dice que siendo en forma de Dios, ¿ok? Pasado continuo, esa es la forma. Teniendo esta forma de Dios, Él se limitó a sí mismo, ¿ok? Esta es la kenosis, se limita a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Semejante a los hombres quiere decir que es similar pero no igual, sin naturaleza pecaminosa. Una vez que fue semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo o forma de esclavo. Y esto significa, primero, que aprendió obediencia, o sea, que experimentó la obediencia, ¿cierto? Fue obediente hasta la cruz. Y segundo, que llegó hasta la muerte de la cruz. ¿Ok? ¿Se entiende eso?
Bien, creo que por hoy día nuestras mentes casi explotan, así que lo vamos a dejar hasta acá. Tenía lo otro, pero eso lo vemos la próxima semana. Oye, Entonces, entonces no es que la clase va a ser más larga. Sí, pero es que los veo como medio estresados. Y como que están botando un mito algunos. Entonces, Pipe, entonces como que de alguna manera no tuvo que dejar como sus poderes sobrenaturales para convertirse en humano, como dejarlos de lado. no tuvo luego- que dejar nada. Simplemente los limitó. Si Dios hubiera, o sea, como perdón, dejar Jesús, en un momento pequeño, así como abandonarlos mientras estaba en la tierra, ¿no? claro, no es que nuevamente, no es que lo abandonó. Mira, me dieron bueno, paréntesis, cuando yo empezamos a estudiar Filipenses, siempre tuve en mente este pasaje y dije, cuando lleguemos a este pasaje va a ser complicado, porque es un tema súper denso. Y no se imagina todo lo que tuvo que estudiar para esto. Y en todo mi estudio hablé con altos profesores incluso, y me dieron este ejemplo uno de mis profesores, y me gustó mucho. Decía, a ver, el hermano no, el tío Joaquín. Ya. El tío Joaquín tiene un hijo que es el Benjamín, ¿cierto? Es su hijo, no es su nieto por ser. ¿Ya? Es su hijo. No hablemos, hermano, mire que usted tiene la misma edad cuando tuvo el primer hijo. Déjame más joven. Bueno, el punto es que cuando él juega con el Benjita a la pelota, no sé si juega la pelota todavía con él, pero imaginemos que juega la pelota, ¿cierto? ¿Qué es lo clásico que hace un papá cuando juega con su hijo? Lo deja ganar. Le deja ganar. Ahora, imagínate... Yo no lo dejo ganar, él me gana. Ya, imagínate que el Joaquín, por ejemplo, ¿cierto? Se deja ganar. ¿Ya? Él limita sus habilidades, por así decirlo, pero nunca las pierde. ¿Está bien? Ya, imaginemos otro ejemplo. Imagínate, tenemos al... ¿Están ahí o se fueron? ¿Están ahí? Sí, ya. Estamos. Y tenemos al Alexis Sánchez, ya que el Joaquín no fue buen ejemplo. Tenemos al Alexis Sánchez. Y el Alexis Sánchez juega con un niñito de 5 años. Y el Alexis Sánchez, por ser buena onda, paleteado con los cabros chicos de Copilla, se deja ganar. El Alexis jamás pierde sus atributos de buen futbolista. Sigue teniendo su musculatura, sus habilidades, sigue teniendo todo, ¿cierto? Sus chorcitos cortos, todas las cosas que a las mujeres les gusta, las sigue teniendo. Pero ¿qué hace? Felipe no harto, Y que me perturba. Bueno, el punto es, y no soy futbolero, el punto es, con todo esto, es que él ¿qué hace? Se limita a sí mismo para hacer todo esto. Esa es como la idea con Jesús. ¿Okay? Él no perdió ninguno de esos atributos, simplemente los limitó. ¿Cómo lo sabemos que se limitó? Nuevamente, uno, si hubiera perdido algunos atributos, hubiera perdido forma de Dios. Dos, acá en la tierra mostró todos los atributos de la deidad. Todos. Su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, ¿cierto? Mostró su gloria, mostró poder sobre la vida y la muerte, mostró poder sobre los enfermos, sobre la naturaleza, sobre todo lo creado. De hecho, los apóstoles dijeron, ¿quién es este? Que aún hasta los vientos lo obedecen. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces, limitar no quiere decir en ningún momento perder algo. ¿Ok? Por eso la palabra despojar quizás como que la entendemos mal, porque nuestra mente tiene otra acepción. Sí. ¿Te puedo comentar algo? Sí, ya, deja de decir, ¿ya la entendiste? ¿Te digo clarito, Carla? Ya. Dime. Oye, que te grande el cuti. ¿Te recuerdas de la Biblia y también por lo que pregunta Carla, cuando estaba Cristo por los Boanerges, por Juan Jacob, lejos del trueno, por cómo estaban comportándose la gente en Cristo? Boanerges, estos dos discípulos dicen que mejor, ¿por qué no ellos decían que bajara fuego del cielo? Sí. Y Cristo le deja súper claro y dice, ¿acaso yo no tengo que mi padre que haga esto y lo destruya todo? Claro. Y él le dice, pero no lo voy a hacer. Él se limitó a actuar como Dios, sino que siguió actuando como ser humano, por ser el Dios humano, el Dios hombre. Exacto. Tenía la forma de hombre, pero 100% Dios, podía haberlo destruido a todos. Aun cuando frente a Pilato podría haber hecho muchas cosas, pero él guardaba silencio. Es lo mismo que pasó en la cruz, ¿cierto? Cuando él iba a ser tomado prisionero,
y él le dice a los discípulos, ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre y él me mandaría una legión de ángeles en este momento para protegerme? Pero no lo hizo porque fue obediente y se humilló hasta la cruz. Y lo otro importante, él hizo mucho de eso, la Biblia dice muchas veces que él hizo los milagros por el poder del Espíritu Santo, otras veces oraba al Padre para que hiciera los milagros, pero otras veces decía que era de su poder mismo el cual él hacía los milagros, ¿cierto? Entonces, también nos demuestra cómo Dios o Jesús se limitaba a sí mismo. Pochi, no sé si te estáis elongando o estáis levantando la mano. No, me duele aquí. Ah, pero te vi el brazo derecho levantar, pues. Está ensayando para las clases de danza. Yo tengo dudas. ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién es yo? No, es que no veo. Acote. Ya, dime. Entonces, ¿por qué cuando Jesús estaba crucificado preguntaba si Dios lo había, o sea, no lo preguntaba, pero decía que, o preguntaba, no sé, si Dios lo había desamparado? Ya. No, como que no entiendo eso, no me calza. Sí, bueno, fue una pregunta, pero una pregunta retórica, ¿cierto? Donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el punto de por qué fue desamparado, primero era una profecía en el Salmo 22, ahí le decía que el siervo sufriente de Jehová, ¿cierto? O el Mesías iba a sufrir. Si tú lees después del Salmo, aparece toda una descripción sobre la crucifixión. Y ahí pasa eso. Ahora, en el momento en que Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz, él tuvo que cargar con los pecados de toda la humanidad, ¿cierto? Recuerda, él nunca tuvo pecado, pero según 2 Corintios 5:21, ¿sí? 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, ¿cierto? Por nosotros lo hizo pecado. O sea, también dice la Biblia en 1 Pedro que él cargó sobre sus hombros, ¿cierto? Toda nuestra maldad. En Isaías 53, el que vimos el sábado, decía que él sufrió nuestras rebeliones, ¿cierto? Él llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces, cuando él lleva nuestras maldades en la cruz, Jesús tenía que experimentar el castigo que experimenta un ser humano, ¿cierto? Común y corriente como tú y yo. Cuando un ser humano sin un Salvador muere, experimenta toda la ira de Dios. Se derrama, por así decirlo, se derrama la ira de Dios sobre él, ¿cierto? Por ejemplo, si tú... Felipe, espérame un poquito que me llamaron algo importante. Vuelve. Ya, sí, no hay problema. Por último, después te la respondo por teléfono. Ya, pero para el resto, cuando Jesús muere en la cruz, la ira de Dios se tiene que derramar sobre él. Y normalmente el ser humano en su condición natural está muerto para Dios. Muerte no quiere decir cese de existencia, muerte quiere decir separación, ¿cierto? Nosotros normalmente estamos muertos espiritualmente para Dios, estamos separados espiritualmente para Dios, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso es muerte espiritual. Entonces Cristo tuvo que sufrir esa muerte espiritual en la cruz para poder ser intercesor por nosotros. Tuvo que sufrir el castigo que nosotros sufriríamos normalmente. Por eso, en ese infame momento de la cruz, como decía un autor, fue el momento más infame de la historia de la humanidad y fue el momento más glorioso de la historia de la humanidad, el momento en la cruz. Porque en ese punto fue lo más terrible en el cual el Hijo de Dios rompió esa comunión con el Padre tuvo que darle la espalda porque el Padre no puede ver el pecado, ¿cierto? Y Dios cargó todo el pecado de la humanidad en él y él tuvo que derramar su ira sobre Cristo, ¿cierto? Por eso cantamos la ira de Dios tú aplacaste. De hecho, el término propiciar, recuerda que es apagar la ira. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo apaga la ira por nuestros pecados. Y por eso que Cristo tuvo que ser desamparado por su Padre, tuvo que romper esa comunión para de esa forma ser mediador para todos nosotros. Banana, tú tenías una pregunta. Entonces, cuando Jesús muere como solo su parte humana, por así decirlo, que no, como que se me hace difícil igual entender esa parte, que cómo Jesús muere durante 3 días, o sea, como que, no sé, como que en esos 3 días, ¿qué pasó? No. Ya, primero la Biblia nos dice específicamente qué pasó,
sí dice que descendió hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Ok? Ahí hay diferentes posturas que no van al caso, sobre qué, si quieren más rato después por WhatsApp te las puedo contestar, cuáles son las diferentes posturas sobre qué hizo, en esos, o sea, qué significa que bajó a las partes más bajas de la tierra. Pero la Biblia tampoco especifica qué fue lo que hizo durante todos esos días. Aparte dice que estuvo predicando a los espíritus encarcelados, estuvo predicando el evangelio a los creyentes que murieron antes de, por ejemplo, Abraham, Moisés, Sansón, todos los justos del Antiguo Testamento murieron esperando la promesa del Salvador. Entonces, escrito entre las cosas que Estaban en el hizo, seno de Abraham. exacto, él se apareció a todos ellos y les dijo, yo soy el que ustedes esperaban, en otras palabras, ¿okay? Este es el evangelio que crean en mí, ¿cierto? Porque ellos Felipe, murieron esperando su... Déjame con la idea. Entonces, eso. Ahora, lo que sí sabemos con respecto a la cruz es que Cristo en ese momento murió tanto físicamente como espiritualmente. ¿Cuándo murió espiritualmente? Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso muestra la muerte espiritual de Cristo. ¿Okay? Y eso es lo que dice el pasaje, no dice más que eso. Marcelo. cuando dice que predicó en las partes más profundas de la tierra, ¿había como gente que no había sido salva, que pudo haber sido salva en ese momento? No lo creo. No lo creo. Porque existiría la posibilidad entonces que pudiera ser salvo después de la muerte. Y las personas ya eran salvas antes, siempre fueron justificados antes por fe. Abraham fue justificado por la fe. O sea, fue tratado como justo, ¿cierto? Tuvo la salvación. Simplemente esa fe dice que la fe que tenían no sabían qué era. Hebreos capítulo 11 te da toda una explicación de eso. No sabían qué era esa fe, simplemente sabían que vendría un Mesías, sabían que vendría el Salvador del mundo, sabían que vendría la bendición a las naciones, pero más que eso no sabían. ¿Está ahí? Oye, pero cuando está hablando de predicar a los espíritus encarcelados, no le está hablando como a los ángeles caídos del Génesis ni nada de eso. Sí, mira, lo que pasa es que no quería entrar en detalle, pero es un tema súper largo y tiene muchas implicancias que se escapan un poco del estudio. Por eso no quise. Y aparte que hay diferentes posturas con respecto a esos pasajes que son un poco oscuros, y cuando quiero decir un poco oscuros, quiero decir que son un poco, a veces con diferentes interpretaciones y como difícil de interpretar, porque los pasajes no tienen mucha luz con respecto a específicamente qué se refería, y no puede ser más que nada diferencias. ¿Okay? Yo tengo mi postura, yo sé que otros tienen su postura, y después puedo entrar más en detalle con eso, con calma. De hecho, hace como 2 semanas Fernando me preguntó lo mismo, tuve una conversación. De hecho, tú que tienes este libro, en la parte de los demonios, en la parte final de los demonios, ahí habla un poco sobre eso, así que podéis revisar, ¿ya? Pero nuevamente no quiero entrar en detalles porque no quiero que se pierda el propósito de la kenosis, que recuerdan es esto. El propósito del pasaje es darnos como ejemplo, primero, que Jesús se limitó, se despojó, y segundo, que se humilló. ¿Ok? Y que se humilló quiere decir que se hizo obediente hasta la muerte, tomando forma de siervo. ¿Bien? Hay unos comentarios por aquí. La Jane dice que si no lo lee el Marcelo, que por favor se lo lea. Lo voy a leer ahora. Que se lo meta al tiro entonces mejor, porque de ahí que lo lea. Oye, le pasé un libro de como 50 páginas para que se lo leyera en Uganda. Y me dijo, oye Felipe, si me lo voy me lo leo en 2 horas del viaje. Oye, en la semana que estuvimos, las 2 semanas que estuvimos afuera, no se pudo leer el libro. Ya, pero ¿lo leí o no lo leí? El Marcelo lo va a leer ahora porque se acordó que lo tenía. No, pero hace como, por eso te digo, hace como 3 días me dijo, oye, me terminé de leer el libro. Cacha, po. No, pero lo terminé antes. Hace como 2 semanas en la cuarentena. Ya, ¿alguna otra pregunta? Jane, en todo caso, el libro está en PDF, porque es antiguo, entonces está liberado. Yo lo tengo en PDF, te lo puedo mandar. Pero un libro de teología, ¿ok? El libro de teología básica es bastante menos, pero es teología al fin y al cabo. Ese mismo. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bien. Dale con escribir por el chat. Ya. La Dina dice que por favor también se lo mandes a ella. Sí, lo leo.
A todos, mando a todos nomás. No te preocupes. Oye, Como hoy día no alcanzamos a terminar todo el pasaje, no hay tarea esta semana. ¿Ya? Yo les dije que los que todavía no me la mandan, y me la manden. Ya tienen la semana para mandar la tarea pasada. Sí, pues chicos. Eso ya la mandé, Entonces, ¿por qué es así? porque me sorprende porque no la hayan mandado. Vamos a tener la grabación.